Bueno, quisiera invitar al escenario en este bloque que es Software Defined Storage. Bienvenido Marcelo Fandiño, quiero leer bien el cargo. Es el más capo de EMC, se le dice en Argentina, pero es Luis Marcelo Fandiño, es LATAM Regional Manager EMC. Bienvenido, Marcelo. Te invito al medio de ahí de los sillones. Y Walter Zunkel, bien conocido como CEO de WP System. WD. Una coincidencia de nombre, ¿no? Coincidencia de nombre. Sí, sí. Walter, te invito ahí. Gracias. Bueno, tenemos acá armado el ida y vuelta de preguntas. Ahí, acá. Dale. Es más, te dejaron la credencial. Mirá que no salieron todos los premios, así que fíjate si te corresponde premio. Si te corresponde, me corresponde a mí. Bueno, está armada la presentación. No sé si ustedes pueden ver ahí bien. ¿Estamos? Está armado el conjunto, yo lo voy a pasar porque hay unos cuantos slides que ustedes lo van a corresponder. La primera pregunta es, ya hablamos a la mañana sobre Software Defined Networking y la parte de Data Center, y entendemos que Data Center y Storage van de la mano, de alguna manera. El primero es, ¿por qué el cambio de Software a Software Defined Storage? Te voy a dejar el control, ahí vas a verlo primero y después acá. Ok. Esto es así, ¿no? Ese no, ese es el blank, ese es para adelante. Eso. Ese, ahí está. Listo. Ya tenemos problema. Para atrás, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no está implementado Software Defined todavía. Ahí está. Sí. Si no, fíjate en la pantalla ahí atrás, ¿eh? Ok. Si no, te lo paso yo. Dale. Ok. Avanzás con el de la derecha. Ahí está. Ahí lo vas a ver primero. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Level 3 por esta invitación. Respondiendo un poco a la pregunta que tú me comentas, yo creo que para nadie es un misterio la evolución que ha tenido no solamente las ventas de almacenamiento, sino que la explosión de información en nuestros días. Y la verdad que, de acuerdo a muchas estadísticas de distintos entes independientes, la explosión ha sido en forma realmente muy, muy importante, pero de alguna forma yo quise traer a colación datos quizás un poquito más duros en términos de cómo ha evolucionado concretamente este crecimiento explosivo. Traje un ejemplo de una compañía líder en el mercado, y que desde su fundación hasta el año 2005 pudo embarcar o vender su primer exabyte. O sea, pasaron todos esos años hasta que se pudiera embarcar o entregar ese primer exabyte. Después pasaron otros años y el 2010 ya en un año se embarcó o se entregó ese mismo exabyte. Y la cosa siguió, obviamente, aumentando. Y el año 2011, ese mismo exabyte se pudo entregar solamente en 3 meses. Y en el año 2013 se entregó solamente en 1 mes. Entonces, yo creo que este ejemplo es súper concreto y súper llevado a la vida real de cómo realmente ha evolucionado el crecimiento de la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma trae a colación esto? Primero, si ustedes pueden ver acá, la evolución, tal como les comentaba, es una evolución muy, muy importante, ¿no es cierto?, exponencial, y esto es una tendencia que va a seguir. Y una de las cosas además muy importantes es que dentro de la composición del crecimiento de esta información hay una gran cantidad de lo que se denomina información no estructurada. ¿Qué es lo que es la información no estructurada? Muchos de ustedes saben. La información no estructurada es, bueno, videos, imágenes, archivos de cómo se llama, de música, etcétera, etcétera. Y la información estructurada es la información típica que de alguna forma
producen los sistemas transaccionales de aplicaciones clásicas. Ahora, fíjense ustedes la relación que hay de información no estructurada y la información estructurada. Es realmente muy importante. Y obviamente toda esta información va creciendo año a año. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma ha llevado, qué significa toda esta explosión, qué significa todo este manejo de información, cómo enfrentarlo? Primero, evidentemente, enfrentar esta explosión de acuerdo a las arquitecturas tradicionales de sistemas de almacenamiento específicamente, hace extremadamente complejo el poder manejar estos altísimos volúmenes de información. ¿Qué significa? Que, bueno, la administración, los esquemas de protección, etcétera, se hacen realmente muy complejos. Y por otro lado, de acuerdo a las arquitecturas de cómo han sido diseñados estos sistemas, realmente el seguir escalando en esta ruta se hace económicamente inviable. O sea, realmente en algún momento va a ser inviable dentro de una organización seguir creciendo de la forma que se está creciendo. Y por otro lado, y creo que todos lo hemos vivido, son súper ineficientes en la medida que ya van llegando a su capacidad máxima, generan un overhead muy importante, ¿cierto? Y por otro lado, todos estos sistemas fueron construidos y diseñados para las aplicaciones que todos los días nosotros estamos operando en términos de las aplicaciones críticas de nuestro negocio. Aplicaciones transaccionales, etc. Pero no fueron diseñados para la nube. Entonces, esas arquitecturas, hoy día ya, no pueden confluir para poder, estar preparadas para arquitecturas ya como arquitecturas para la nube. Entonces, y este otro slide que a mí me gusta mucho porque de alguna forma, bueno, eso representa obviamente ya hace bastante tiempo la realidad de hoy día. Ya no solamente la información es generada por los sistemas transaccionales de las compañías, sino que gran parte de la información es generada por las aplicaciones web, por las aplicaciones móviles, etc. Y cosa muy interesante, las aplicaciones web, las aplicaciones móviles generan estadísticamente 10 veces más datos que las aplicaciones tradicionales, como les decía, transaccionales que hoy día utilizamos. Entonces, eso, y además, obviamente todas estas aplicaciones deben estar, o sea, se espera, o sea, ni siquiera se espera, se asume que esas aplicaciones son accesibles 7/24 todos los días del año. O sea, nadie espera que no sea así. Eso es un requisito básico. Entonces, toda esta realidad, de alguna forma, asume que este mundo tiene que estar, y esta información que es generada, tiene que estar guardada y almacenada, disponible en sistemas que hoy día no están preparados como para hacerlo. ¿Sí? Entonces, de ahí nace entonces lo que nosotros denominamos la tercera plataforma. Voy a hacer un poquito de historia. La primera plataforma, yo creo que algunos se acuerdan, otros no tanto porque son más jóvenes, aun cuando hoy día hay muchos sistemas operando, la primera plataforma fueron los mainframe. ¿Sí? Los mainframe eran sistemas, y son sistemas, que de alguna forma tenían o tienen un terminal que el usuario podía interactuar, ¿no es cierto?, con las aplicaciones. Y esa plataforma, ese terminal, era absolutamente propietario y no había ninguna otra posibilidad de manejarlo. Y en ese tiempo se podían atender a millones de usuarios y miles de aplicaciones. Bueno, todos ustedes saben y han sido usuarios también de cómo evolucionó o aún está evolucionando el cambio de esta primera plataforma a una segunda plataforma. Esa segunda plataforma ya cambia, donde obviamente Internet es una realidad absoluta, y por otro lado la arquitectura cliente-servidor
conforma la plataforma de utilización. Y el cliente ya usa algo distinto que se llama el PC. El PC es mucho más abierto, etcétera, etcétera. Y eso permite además que ya no miles de aplicaciones, sino que decenas de miles de aplicaciones ya puedan ser accesadas por ya no millones de usuarios, sino que centenas de millones de usuarios. Ahora, de la segunda plataforma que hoy día, de alguna forma, es lo que más está presente en las empresas y en las corporaciones de hoy, se da la realidad hoy día de que está extremadamente estresada. O sea, todos le estamos tratando de sacar el jugo a esa plataforma para poder, obviamente, aprovechar lo que tenemos y la estamos estresando y estresando y estresando. Entonces, tal como yo decía en el slide anterior, se requiere una nueva realidad, una nueva plataforma, que es lo que nosotros, como les decía, denominamos la tercera plataforma. Y esta realidad también la conocemos hoy día. O sea, evidentemente el usuario ya no está en un PC, sino que está en un dispositivo móvil, que puede ser el teléfono, puede ser una tableta, puede ser cualquier cosa móvil. Y él espera tener esa información en ese dispositivo 7 por 24 por 365 días del año. Por otro lado, también se espera que en un esquema de nube también esas aplicaciones estén disponibles a través de la generación inmensa de datos que obviamente nosotros denominamos Big Data. Y otra realidad también indiscutible, la realidad de las redes sociales que generan una cantidad de información realmente impresionante. Entonces, todo esto conforma una realidad que debe ser administrada y que, por un lado, genera millones de aplicaciones. Todo esto genera millones de aplicaciones. Y por otro lado, se espera que sean billones de usuarios los que están requiriendo esas aplicaciones. ¿Sí? Walter, yo por el tiempo y hay un montón de slides. Ahora, ¿la pregunta esta la va a contestar Marcelo? No, yo. ¿O lo va a contestar? Sí. Okay. Yo por el tiempo, más que nada, porque hay una parte densa Sí, que habíamos hablado con Marcelo. Me voy a ir. Ok, listo. Todo tuyo. Ok, bueno, entonces la otra pregunta es, ¿y para qué necesita el negocio una transformación basada en Software Defined Storage? Primero, yo creo que esto no es misterio para nadie, ¿no? O sea, todos los clientes necesitan invertir menos y sobre todo menor OPEX. O sea, por lo tanto, esto significa que necesitamos invertir menos en infraestructura que hoy día está en silos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la información no está siempre disponible. Tenemos muchas operaciones que son manuales y no automatizadas. Y bueno, el crecimiento ilimitado de datos, que también es una realidad. Y por otro lado, los clientes necesitan tener opciones, no estar amarrados a una plataforma o una realidad. Necesitan tener otras opciones, y eso está claro. Y tercero, lo que yo les comentaba adelante, necesitan tener también un camino claro hacia cómo ir hacia la tercera plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma ha creado todo esto? Ha creado una agenda de TI que es la agenda que nosotros de alguna forma deberíamos manejar. Uno, y de alguna forma representados en los retos que ya vimos delante y que yo diría son estos tres, sintetizan los más importantes. El primero, reducir los costos, que está claro, ¿no es cierto? Segundo, reaccionar más rápido. Es súper importante poder reaccionar más rápido a la dinámica del negocio. Y tercero, todo esto también, todo cambio genera eventualmente un riesgo. Ese riesgo también tiene que ser balanceado y mitigado. Entonces, esta es la agenda, yo creo que estos son los 5 puntos más importantes. Primero, y creo que de alguna forma pueden ser un poquito redundantes, de acuerdo a lo que vimos delante, pero proporcionar acceso a todas las aplicaciones a través de los dispositivos móviles, que fue lo que ya vimos y que es una realidad y que va a seguir siendo una realidad durante el resto. Segundo, para todo esto se deben generar
metodología y herramientas de desarrollo muy rápido y muy ágil de aplicaciones que respondan a esta realidad. Tercero, crear una laguna de datos, un data lake, que de alguna forma nosotros podamos recoger de cualquier parte información que nos sirva para la gestión de negocio. Cuarto, lo que ya les comentaba, ¿no es cierto? Migrar la infraestructura y expandirlo eventualmente a lo que nosotros denominamos una nube híbrida, una nube privada dentro de la empresa, una nube pública afuera y lo que genera de alguna forma una nube híbrida. Y todo esto bajo una capa de seguridad que asegure obviamente la transición segura de la información. Entonces, todo eso lo que vimos nosotros en la agenda que está acá arriba, ¿no es cierto? Todo eso lo necesitamos de alguna forma trabajar con capas que son relevantes y que cruzan todos estos aspectos que vimos delante. Primero, tener una infraestructura que sea convergente. O sea, una infraestructura que pueda aprovechar todos los recursos independientes de su ubicación, aprovecharlo como se debe, ¿sí? Y segundo, esta es la infraestructura base. Ese es el hardware y la base. Lo segundo es la inteligencia, y esa inteligencia es lo que de alguna forma permite que esta infraestructura base pueda aprovechar toda la abstracción y toda la inteligencia de las aplicaciones y permita en el fondo generar este Software Defined Storage Data Center. Y tercero, ya esto de alguna forma viene a ser el desarrollo de todas las aplicaciones que yo les mencionaba antes, que deben ser mucho más rápidas y mucho más ágiles y mucho más transversales como para poder responder a estos nuevos desafíos del web scale, de las aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Y todo esto genera de alguna forma lo que nosotros denominamos el servicio híbrido a través de la nube y obviamente con un ecosistema de partners muy relevante. Ya. Le paso el... Doctor. Bueno, con Walter nos habíamos comprometido en preparar una presentación no técnica, por la disponibilidad de tiempo y relativamente simple. Y cuando la preparábamos, como los conceptos para nosotros son muy del día a día, decíamos, bueno, 30 minutos nos van a sobrar por lo menos 10, pero no es un gran problema. Y ahora vemos que 30 minutos casi se nos van volando. Pero voy a intentar avanzar en los conceptos de una manera que no dejemos de entender los conceptos básicos. Y cualquier cosa después podemos expandir los temas a través del equipo de Level 3. Pero Walter habló un poco de cuál es el contexto y a dónde nos lleva ese contexto y una idea de por qué nos lleva ese contexto. O sea, hay varias palabras claves. Uno es una tremenda diversidad de usuarios, diversidad tecnológica, diversidad geográfica, que se tiene que administrar hoy en día a partir de que la Internet transformó el mundo en un único lugar. Entonces nosotros tenemos que estar en todo el mundo, todo el tiempo, haciendo un montón de cosas diferentes. Entonces, la idea es, para administrar esa diversidad, la tenemos que simplificar. Precisamos un nuevo tipo de inteligencia, una inteligencia que se sincronice mucho más con nuestra inteligencia y que nos simplifique y nos dé la posibilidad de administrar esta diversidad. Entonces, nosotros partimos de un concepto que muchos conocen y que hoy en día aún es la realidad en un montón de empresas, donde tenemos silos, donde están las aplicaciones principales. Por ejemplo, el ERP, el SAP, generalmente tiene su storage definido, su procesamiento predefinido, tiene un ambiente predefinido, tenemos ambientes predefinidos para las misiones críticas, tenemos ambientes definidos para la parte de análisis de los datos con el Big Data, High Performance Computing, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, esto era
un ambiente que se podía transformar en ambiente muy eficiente porque uno trabajaba en ese ambiente hasta tornarlo lo más efectivo, performante y eficiente posible. Pero hoy en día también uno tiene que admitir que es un ambiente que desperdiciaba también recursos, porque cuando uno de estos ambientes que tenía una cantidad de procesamiento, por ejemplo, tremendo para el momento de pico, el momento de la facturación mensual, el momento de enviar información para los clientes, en ese momento de pico esa plataforma tenía un procesamiento que le permitía ejecutar esa tarea que usaba quizás el 80 o el 90% de los recursos. Pero, ¿qué pasa después de eso? Entonces, hay un montón de recursos que son necesarios porque tienen que estar en el momento correcto, pero en esta política de silos se desperdician en los momentos que no son momentos de pico. Y eso, por ejemplo, lo vemos en algunos retails, y me ha pasado de estar trabajando con algunos retails muy conocidos de aquí, de Chile, y se llama el Black Friday o el Black Thursday, o no sé si el jueves o el negro o el viernes negro, no recuerdo en este momento, pero la cantidad de actividad que se procesaba en ese momento superaba inclusive toda la capacidad de cómputo que tenía la empresa, que no era poca. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer, por ejemplo, en un momento inicial, antes después de retrabajar la plataforma, me acuerdo que tuvieron que controlar la entrada de trabajo para que no haya tanto requerimiento de recursos que eran imposibles de entender y se cayera el sistema. Entonces, había un potencial aquí sumado que nunca se puede utilizar sumado. Con el advenimiento de la virtualización se empezaron a trabajar este tipo de problemas y pasamos a contar con todos los ambientes que precisamos, pero que son ambientes virtualizados. Eso es el inicio del concepto que después va a evolucionar al Software Defined Data Center, que es un data center que tiene absolutamente todos sus ambientes virtualizados. Y no hablamos solo del procesamiento, ahora vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero como se ve acá, al poder virtualizar todos los ambientes, yo puedo disponer de un centro de recursos centralizado, los cuales en el momento adecuado los direcciono para la aplicación adecuada. Y con la misma capacidad de cómputo puedo atender muchísimos más requerimientos que lo hacía con el esquema anterior. Entonces, aquí hay tres conceptos que van a ser permanentes en los slides que van a venir, que es yo abstraigo, o sea, virtualizo absolutamente todas las plataformas, armo un esquema de pool, o sea, todos mis recursos en realidad son un conjunto de recursos, un pool de recursos que yo los puedo no solo direccionar, sino que también los puedo redireccionar a mi conveniencia y en el momento oportuno y por criterios de negocios. Y al mismo tiempo tengo que automatizar porque nuevamente el Software Defined Data Center atiende una gran complejidad y tiene su complejidad técnica, que si yo no tengo herramientas para simplificarlas, es prácticamente imposible de administrar como se debe. Entonces, la escala de la nube, cómo funciona el formato de la nube, la geografía de la nube, como lo mostró Walter, nos obliga a una nueva arquitectura. Y esta nueva arquitectura está basada en, y esta es una gran novedad, sobre todo aquí estamos hablando también del concepto de storage, pero vale para todas las partes del software data center que vamos a ver en los próximos slides. Todo esto va a estar sobre un hardware genérico. Aquí cuando hablamos de un hardware genérico hay que tener cuidado de que no es un hardware exactamente igual en todo su concepto, ¿no? Porque aquí aparecen 4 figuras que son exactamente iguales y uno puede simplificar al extremo el concepto del Software Defined Data Center o el Software Defined Storage pensando que yo pongo un hardware comoditizado y barato en la base y con la inteligencia resuelvo todos los problemas. No es así, pero sí lo que puede suceder y lo que vamos a ver más adelante es que yo puedo aquí tener un hardware diverso de diversas marcas, de diversas calidades, de diverso valor, y sí con una inteligencia lo voy a poder aprovechar como un único hardware y de la manera que a mí más me convenga. Pero es importante saber que aquí sí vamos a poder tener varias marcas, varios proveedores, varios tipos, pero no simplifiquemos pensando que todo lo que está ahí abajo es un único pool de un único tipo y la inteligencia va a ser suficiente para transformar eso en poder hacer cualquier tipo de cosa. En realidad no es así. Pero esto ya es un gran avance porque nos permite realmente no depender de un único proveedor, de una única marca o de un único tipo de storage para resolver todos nuestros problemas.
Entonces, yendo ahora un poco, por el tiempo voy a intentar ser breve, este es un esquema conceptual del Software Defined Data Center. Aquí vemos las tres principales columnas que se están virtualizando hoy en día. Con el advenimiento de la virtualización, hace, digamos, unos 5 años atrás, hoy en día ustedes ya deben haber visto las estadísticas donde ya hace 2 años hay más máquinas virtuales que físicas y eso sigue creciendo en los últimos años. Pero lo novedoso, y sí que son soluciones de los últimos 2 años, es que se empieza a virtualizar la red y se empieza a virtualizar el storage. Para que tengan una idea de algunos números, en la parte de servidores se llega al 75% a nivel mundial de virtualización. En algunas empresas es aún mucho más, pero es una media mundial. Tanto en redes estamos no llegando ni al 20% de la virtualización, es algo mucho más novedoso. Y en términos de storage, curiosamente, aún estamos en menos, estamos cercanos al 10% de virtualización media a nivel mundial. Entonces, esto es algo que está empezando a suceder, a desarrollarse. Hoy en día ya existen soluciones concretas y funcionales en el mercado, pero es algo nuevo que justamente vamos a tener que ir asimilando y empezando a implementar. Pero la idea es justamente tener las aplicaciones que corren sobre recursos tanto de red como de procesamiento, como de almacenamiento, totalmente virtualizados, o sea, abstraídos del concepto, las máquinas no son máquinas físicas, todos los recursos están en pool, en un esquema de administración automatizado, y sí, por abajo, inclusive tenemos la nube, que la nube es el conector con todos los recursos, que podrá ser, como vemos adelante, una nube local, una nube privada, una nube también con parte pública, pero los recursos, nuevamente, más allá de tener una tipología muy diversa, pueden estar distribuidos geográficamente de una manera que antes era imposible. Entonces, realmente es una virtualización casi completa del concepto de data center y que lo principal que nos da esto es justamente la flexibilidad y la posibilidad de usar de la mejor manera y la manera más óptima todos los recursos que tenemos dentro del data center. Entonces, aquí vamos a resaltar justamente estos 3 conceptos que son pervasivos para todos los elementos del data center, porque justamente si esto fuese parcial, no estamos hablando de un Software Defined Data Center, y nosotros ahora nos vamos a concentrar un poquito en ir a la parte específica del almacenamiento. Este es un concepto de los cuales ustedes pueden encontrar hoy en día decenas y decenas en Internet. Este es apenas uno de ellos. No es que uno sea más válido que el otro, y el concepto es muy simple y muy básico. Cuando hablamos del Software Defined Storage, la idea es abstraer los recursos de storage para habilitar el pooling, la replicación y la distribución on demand desde un punto central del software. El punto central del software aquí es una palabra clave porque primero el software está separado del hardware, esto ya es un concepto que se ve en esta frase, y segundo, la inteligencia está en el software. Entonces, el que permite hacer el pooling, la replicación y la distribución es el software. Este software habilita justamente políticas consistentes a lo largo de todos los recursos en un pool de storage heterogéneo, que es lo que yo había hablado inicialmente. Aquí abajo podemos tener software más nuevo, software más viejo, software más barato, software más dedicado, hardware especializado, disculpen, hardware dedicado, genérico. Pero por arriba va a tener una inteligencia única y centralizada que justamente va a permitir aplicar una política. Y yo esas políticas las voy a aplicar absolutamente independiente de lo que haya por abajo. Yo defino políticas de acción que se van a aplicar sobre el hardware, pero para el usuario y para el administrador es como si yo tuviese un único hardware gigantesco con el cual hago lo que más me conviene. La idea naturalmente es simplificar la administración, conseguir la mejor performance y disponibilidad para el uso de mis máquinas virtuales. Entonces, una vez que tenemos el concepto de esta gran posibilidad de ir hacia la inteligencia a través del software, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cuáles son los próximos pasos? Entonces ahora vamos a ver un esquema también conceptual de lo que sería la administración de estos recursos y algunos conceptos que para mí son muy relevantes que toquemos cuando estamos pensando ir a ese esquema. Obviamente esto es una evolución, no se trata de una revolución. No se trata de un día para el otro transformar todo el data center que era trabajado de una manera y trabajaba de otra.
Hoy en día en realidad ya se dio un gran paso porque la mayoría de los data centers ya están con una mayoría de la virtualización en la parte de cómputos y con el tiempo vamos a empezar a evolucionar, como ya así en Estados Unidos algunas empresas ya han avanzado bastante, en virtualizar la parte de red y la parte de almacenamiento. Pero como hablamos, cuando hablamos de los recursos, y ahora vamos a hablar específicamente del almacenamiento, es importante también un enfoque de cuando uno piensa en cloud, y nosotros reforzamos mucho el concepto de la cloud híbrida, y la cloud híbrida justamente es este esquema donde tenemos algunos recursos en nuestra cloud privada, recursos locales, a los cuales le podemos pedir determinado tipo de performance, porque hay cosas que no podemos obtener a través de la web, hay cosas de seguridad, detalles de seguridad que no se pueden obtener a través de la web, pero la idea es no dejar de usar los recursos de la web. Entonces el concepto de cloud híbrido justamente nos da la flexibilidad para que utilicemos nuestra red privada, pero algunos recursos de la red pública como más nos convenga. Y aparte, esa simbiosis entre los dos ambientes nos permite también admitir cualquier carga de trabajo, cualquier tipo de cliente. Y por ejemplo, en un esquema de cloud híbrido, este problema que tenía este retail gigantesco chileno, en un momento que sabe que va a venir un requerimiento que es absolutamente atípico, él podría con sus recursos complementar con recursos de la cloud pública en ese momento de pico o de un otro proveedor, pero a la empresa estar en un esquema de cloud, estaría preparada para esa simbiosis de recursos y podría atender un momento de pico sin por eso tener que adquirir una barbaridad de hardware, que es lo que ese momento de pico requeriría, y quedarse con eso por el resto del año con un costo tremendo de manutención y otros tipos de costos. Entonces, el esquema de cloud híbrido, más allá de que yo podría tener lo crítico en mi site local, lo que no es tan crítico en la cloud, también me abre un mundo de posibilidades y de flexibilidad para, en momentos de pico, yo contratar capacidad extra, atender ese momento de pico y posteriormente seguir en mi cloud privada. Entonces, la flexibilidad que nos da este esquema y esta posibilidad de trabajar a partir de un software defined data center, y específicamente también con el storage, es muy grande y hay muchos beneficios. Por eso yo digo, sabiendo que aquí hay gente de IT y gente que es del negocio, que las personas del negocio no se tienen que abstraer de este tema, porque es fundamental para el negocio, para los requerimientos actuales, para cuando uno quiere que se pueda reaccionar a los requerimientos del mercado tan rápido como cualquier otro competidor. Este esquema de ir hacia una cloud híbrida y sobre un esquema futuro de Software Defined Data Center es fundamental para poder hacer las cosas con esa flexibilidad y con esa rapidez en el mercado actual. Marcelo, ¿te parece que vamos a ver eso en la pregunta de preguntas y respuestas? Ok, dale. ¿Sí? Porque yo sé que viene justo la comparativa entre la tradicional con esto y lo extendemos así, no nos atrasamos porque tengo 2 minutos. Dale, perfecto. Así que quisiera darle un fuerte aplauso tanto a Walter como a Marcelo.